Hello everybody, welcome again to our class. Bienvenidos a otra clase de inglés, continuando con the simple present. En el video anterior estábamos viendo acerca del presente simple y lo que ello significa. Sabemos que el presente simple habla de rutinas, habla de actividades de la vida diaria y en las estructuras gramaticales que vimos en las reglas número 1 y las reglas número 2. Ahora tenemos la regla número 3 y la regla número 4, que se basan siempre en la estructura de los verbos en su conjugación con el segundo grupo de pronombres personales, que son he, she, and it. Acá estos pronombres personales tienen una función bastante importante y según la gramática inglesa, cuando se están conjugando verbos con estos tres pronombres o sus equivalentes en nombres de personas, animales o cosas, situaciones, debemos siempre aplicar las normas de spelling y pronunciación al momento de estar conjugando. En nuestra regla número 3 y regla número 4 estamos viendo una unión, un parecido entre estas dos reglas. ¿Por qué razón? Aquí vemos en esta primera regla, en la número 3, que tenemos que darle una finalización de ES cuando mi verbo tenga una terminación de vocal combinada con la letra Y. Pero voy a terminar mi verbo con I y S cuando el verbo termine en una consonante seguido de la letra Y. ¿Qué quiere decir esto? En esta regla es bastante importante tomar en cuenta que esta letra I o letter I en English toma parte o sustituye a esta letra debido a que no pueden estar estas terminaciones juntas de Y y S. Por esa razón el Y desaparece y se transforma en una letter I. Veamos unos ejemplos. En el ejemplo número 1 tenemos Amanda studies English. Si notamos la forma base del verbo, que es study, podemos notar el cambio que sufre debido a que lo estoy conjugando con el nombre de Amanda, dado a que Amanda equivale al pronombre personal she por ser una mujer. Amanda studies English. Luego tenemos la siguiente parte, Oscar plays football. Aquí, si se dan cuenta, podemos notar que el cambio que tiene únicamente el verbo play es el agregado de la letra S, más no el cambio que sufre en esta cuarta regla. ¿Por qué razón? Tomando estos dos de ejemplo, puedo explicar lo que tenemos acá en esta burbuja. En la regla número 4 podemos notar que dice que si el verbo termina en consonante y la letra Y, eso quiere decir que el verbo va a sufrir un cambio y la letra Y va a ser sustituida por una I, terminándolo en ES. Tenemos el ejemplo, la terminación A y S con el verbo study. Notamos que la letra D es una consonante, luego termina en la letra Y y por esa razón sustituyo la letra Y por la letra I para que diga de esta manera studies. En la regla número 3 tenemos que cuando un verbo termine en vocal y termine con la letra Y también, este verbo no va a sufrir cambio alguno más que agregarle la letra S al final. Por ejemplo, terminación S con el verbo play, vemos que antes de la Y está una vocal, solamente voy a agregar la letra S. En nuestro tercer ejemplo tenemos Karina and Luz stay home. Aquí no estoy aplicando ninguna de las reglas porque estamos viendo a dos personas. Por el simple hecho de ser dos personas, estamos hablando ya del primer grupo de pronombres personales y por eso no va a sufrir ningún cambio. Simplemente se conjugan de la forma natural. Luego tenemos we play chess. Nosotros jugamos a ajedrez. Tenemos we play chess acá, tampoco sufre ningún cambio el verbo play porque estamos conjugándolo con we. Luego veamos los otros ejemplos. The baby cries, el bebé llora. Esta forma base es del verbo cry que se deletrea en C, R, Y. En English, C, R, Y.
Si nos damos cuenta, entonces, en el verbo cry, antes de la letra Y tenemos la letra R. Por ese motivo quitamos la letra Y y la sustituimos por I latina y agregamos ES. Por último tenemos this detective spies, este detective espía. También tenemos el mismo cambio porque el verbo spy se deletrea como S-P-Y. ¿Ok? De esta manera estamos viendo ya nuestras 4 reglas ya acumuladas de la conjugación de verbos en el presente simple. Recordando que estas reglas únicamente se van a aplicar para la tercera persona de los pronombres personales. He, she, it y sus equivalentes. ¿Ok? Thank you for being here today. See you in our next class. Goodbye.